No tengas miedo por tu milagro. No tengas miedo por tu victoria. Hay una mujer que tuvo miedo para acercarse a Jesús. Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente tu manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer que estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En esa historia encontramos a una mujer enferma. No sabemos su nombre porque la Biblia, ninguno de los 4 evangelios lo dice. Lo que sabemos que era una mujer que tenía 12 años de sufrimiento. 12 años de menosprecio. 12 años de rechazos. 12 años de angustia. Y 12 años por sentirse mal porque sabía que nadie le podía, ¿qué cosa? Ayudar. 12 años en esa situación. Y como ustedes saben, hermanos, el flujo de sangre en esos tiempos era visto muy mal. Por eso que la gente, ¿qué hacía? La rechazaba. Es más, la Biblia dice que ni siquiera podía ir ¿a dónde? Al templo. No solamente lo rechazaba la sociedad, sino también que lo rechazaba la religión judía. No podía tocar absolutamente, nadie la podía tocar. Y nadie se quería acercar a ella. Y es más, no tenía acceso al templo, como hace un rato le mencioné. Y ninguna celebración tan cristiana pues era considerada inmunda, como usted lo ha leído en Levíticos 15, 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será, ¿qué cosa? Inmunda. O sea, esos 12 años era considerada inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre que sentarse será inmundo, como la impureza de costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Una persona inmunda no estaba apta para estar en servicios cristianos. No era apta para entrar a la casa de Dios. Muchas personas, por su estilo de vida,
por su condición de pecado, por los errores y malas decisiones que han tomado en su vida, se convierte en una persona muchas veces menospreciada y rechazada dentro de la iglesia cristiana. Son personas como no aptas para servir. La hermana no puede servir porque la hermana era así, así, así. No son aptas para acercarse al altar. Al ser consideradas inmundas y ser rechazadas y menospreciadas por los religiosos, esa mujer también se llegó a sentir rechazada e indigna de buscar ayuda de Dios. Porque en ningún momento la Biblia dice, y esta mujer oraba todos los días y le pedía a Dios. No. Se sentía tan rechazada que se sentía que no era merecedora ni aún de orar. Porque así le decían en la iglesia, ¿qué vas a orar? ¿Y por qué? Llegó a creer que por su condición, que no le permitían participar en el culto, tampoco tenía acceso a la misericordia de Dios. Por eso que dice la Biblia que gastó todo lo que tenía, lo gastó. Porque lo único que buscaba era ayuda. Pero nadie le pudo ayudar. En Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba como peor. Esta mujer gastó todo su dinero en médicos. ¿Todo su dinero en qué cosa? En medicamentos. Todo su dinero en qué cosa? En tratamientos. Todo su dinero, pero absolutamente nada le funcionó. Al contrario, le iba peor. Muchas veces por causa de nuestros pecados y de nuestros errores, nos llegamos a sentir tan indignos que no creemos que podemos venir al Señor y recibir su misericordia. Que no somos dignos de recibir un milagro. ¿Cómo voy a recibir un milagro yo si yo he sido pecador? Y lastimosamente somos nosotros mismos los cristianos, es más, hasta pastores, los que hacemos creer a los enfermos espirituales que no tienen acceso al médico de médicos, que es nuestro Dios. Pero el Señor declaró algo maravilloso en su palabra. Él vino por todos aquellos que estaban, ¿qué cosa? Enfermos. Y vino por aquellos que estaban enfermos de la enfermedad más fuerte que existía, que era el pecado. Marcos 2, 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. ¿Con quién comía Jesús? Con los publicanos y los pecadores. Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? A pecadores. Esta mujer estaba acostumbrada a ser rechazada por los religiosos y todos aquellos supuestamente que estaban bien delante de Dios. Pero esta mujer prácticamente decidió robarle un milagro al Señor. Ella vino por detrás sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie la viera. Porque en su mente decía, si tan solamente toco su manto, yo sé que voy a ser sana. Si tan
solo toco su manto, sé que puedo sanar. Pero ¿saben? Algo que todo lo que ella tocare, no se olviden que era considerado inmundo también. En Marcos 5, 27 al 29, la Biblia dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero en ese toque de fe trajo sanidad completa a su vida. Al instante fue sana de su enfermedad. En la iglesia podemos ver que muchas personas no se atreven a acercarse al Señor. Es más, una hermana me habló, pastor, y abrí mi corazón, así como nos habló una vez en una enseñanza, que como oró Ana, y abrí mi corazón. ¿Y qué pasó? Y Dios me habló y me dijo: esto significa, ¿te das cuenta? Hay muchas personas que no se atreven a acercarse al Señor. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero al momento de la oración no se atreven a acercarse al Señor, que tienen temor, que se sienten indignos de venir delante libremente para clamar por un milagro. Piden oración, solamente piden que otros oren por ellos, porque están convencidos que ellos directamente no serán escuchados o no serán tomados en cuenta por el Señor. Pero hay algo que tenemos que entender hoy en esta noche: que el poder y la misericordia del Señor está disponible para todos los que le buscan. Si tú le buscas, haya misericordia. Marcos 5, 30 y 31. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Cuando esta mujer, rechazada por la sociedad, rechazada por la religión, considerada inmunda, tocó con fe el manto de Jesús, poder salió de él. Y ese poder sanó la enfermedad, lo que nadie había podido hacer. Fue hecho en un instante por el poder de la misericordia de Dios. Eso nos demuestra en esta noche que la misericordia está siempre disponible para todos los que se acercan con fe en el Señor. Los que buscan reconociendo que solamente Él me puede ayudar. El único que me puede ayudar es Él. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo afuera. Yo no te rechazo. Tienes que entender que la misericordia está disponible si tú le buscas confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente y sin temor, porque tú y yo somos hijos de Dios. En Marcos 5, 32 al 34. Pero él miraba alrededor para quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana del azote. La fe de esta mujer cambió su condición. La fe cambió su condición.
Tu fe puede cambiar tu condición. Ya no más era una israelita, sino lo que le dice Jesús, que le dice: hija, es que fue tanto tiempo rechazada, y Jesús lo sabía, por eso que le dijo: hija. No le dijo: vete, tus pecados han sido perdonados, eres sana. No le dijo Jesús. Jesús le dijo: hija, me lo está diciendo. He estado 12 años rechazada, he estado enferma 12 años, he gastado todo y me dices: hija. Ya no era una simple israelita, ya no era rechazada. Jesús le dijo: hija. Igualmente nosotros podemos acercarnos confiadamente y sin temor por nuestro milagro, porque por la fe somos hijos de Dios. Acércate hoy sin temor, acércate confiadamente delante del trono de Dios. No tienes que venir a escondidas. No tienes que alcanzar tu milagro por medio de las oraciones de los demás. No, que la hermana ore mejor, que la hermana ore. Tú puedes venir hoy por tu milagro. Tú no eres rechazado. Tú no eres menospreciado. No eres alguien extraño para el Señor. Desde que el momento que usted confesó que Jesucristo es su Señor y Salvador, Él te dice: hijo. Pero no has visto mi pasado, Señor. He estado 12. No. No me interesa tu pasado. Tú eres nuevo conmigo. Eres mi hijo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy te llama Dios y te dice: tú puedes venir hoy por tu milagro.